bienvenidos a Ciencia Compartida. Hoy tenemos con nosotros a Patricia Zunino. Patricia terminó la tesis en el 2012 en el Instituto Español de Oceanografía de Málaga y después se fue al IFREMER en Brest, Francia, a hacer 1 año y medio de postdoc trabajando con salidas de modelo inverso y metiéndole datos de carbono antropogénico en la zona subpolar. Y ahora lleva 6 meses aquí con nosotros para hacer lo mismo, pero en la zona tropical del Atlántico. Gracias, Lola. Buenos días. Os voy a presentar el trabajo que he realizado aquí durante 6 meses con Alonso Hernández Guerra, que va sobre el transporte y acumulación de carbono antropogénico en el Atlántico Norte tropical. El ciclo global del carbono es bastante complejo. Existe flujo entre los diferentes compartimentos de la Tierra. Estos flujos pueden ser de forma natural hacia el norte, de absorción o de emisión. Y está de forma natural regulado. Y de forma natural estos flujos están más o menos regulados. El problema aparece con la emisión de gases por la... Este equilibrio se rompe cuando las actividades humanas empiezan a realizar emisión de CO2 a partir de la revolución industrial. Que este flujo, aunque parezca pequeño en magnitud en relación a los flujos de forma natural, no puede ser absorbido por los diferentes compartimentos. Por ello, la concentración de CO2 ha comenzado a aumentar en la atmósfera. En la época preindustrial, la concentración de CO2 en la atmósfera era de 280 ppm y ha aumentado de forma exponencial sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, alcanzando niveles de hasta 400 ppm en la actualidad. Es decir, la concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado 120 ppm, lo que en tan solo 125 años, lo que de forma natural hubiera tardado entre 5 y 20 millones de años. Bien, el océano está captando parte de este exceso de CO2. De hecho, se ha cuantificado que 1/3 del total de las emisiones de CO2 por parte de las actividades humanas ha sido absorbida por el océano. El gas entra en el océano a partir de su interfase atmósfera-océano y posteriormente la circulación oceánica lo va a distribuir en el océano interior. El carbono antropogénico, el CO2 antropogénico, a lo que yo voy a llamar CAN en esta presentación, es el CO2 de origen humano. Y en el océano sería el exceso de carbono total que habría en relación a la concentración que habría en la época preindustrial. Es bastante complicado medir el carbono antropogénico en los océanos. ¿Por qué? Porque el CO2 natural y antropogénico son idénticos molecularmente. Porque el CAN es una pequeña perturbación del carbono total. Por ejemplo, en el Atlántico Norte, la concentración de carbono total es de 2.150 micromol por kilogramo, mientras que el CAN es tan solo 25 micromol por kilogramo. Además, entra la complejidad de la biogeoquímica en el océano, ya que el CO2 participa en múltiples reacciones. A pesar de todas estas dificultades para cuantificar el CAN en el océano, existen diferentes métodos que se pueden dividir en 2 grupos. El primer grupo que se basa en trazadores, como por ejemplo el CFC, que es un gas antropogénico y que de forma natural no existe en los océanos. Y el otro conjunto de métodos que son los de back calculation, entre los que están el delta C star, TROCA o phi CT0. Este grupo de métodos se basan en estimar la concentración de CAN en función de la concentración de carbono total, a lo que se le sustrae la concentración de carbono total que habría en la época preindustrial y se va a parametrizar las actividades biológicas que tienen lugar en el interior del océano. Esta parametrización va a depender de relaciones estequiométricas entre nitrato y fosfato, de la alcalinidad total, de la utilización aparente de oxígeno, etc. Así que estos métodos se van a diferenciar entre ellos en la forma en la que la actividad biológica ha sido parametrizada. Bien, gracias a este conjunto de métodos vamos a poder conocer la distribución del carbono en los océanos.
Aquí os muestro una figura extraída de Sabin et al. 2004, en la que se muestra la distribución de carbono antropogénico a partir de datos de campaña. En el Atlántico Norte, en todo el Atlántico, en el Pacífico y en el Índico. Aquí en rojo podéis ver la sección de la campaña, iría desde el sur hacia el norte. Lo mismo para el Pacífico, se representaría de sur a norte, y en el Índico lo mismo. Si tenemos en cuenta la escala de color, que es lo que representa la concentración de CAN, vemos que las mayores concentraciones de CAN están en superficie y que disminuye con la profundidad. Esto ocurre en todos los océanos. Además, existen zonas específicas, como en el Atlántico Norte, donde la penetración de CAN en profundidad es mayor. Parece que aquí en el Índico también hay una mayor penetración, pero fijaros que aquí llega solo hasta 1.500 metros, mientras que aquí supera los 3.000 metros de profundidad. Igualmente, existen unos modelos que les llamamos inversiones globales del océano, en los que combinan modelos numéricos de circulación oceánica y datos de carbono antropogénico, datos de carbono medidos in situ. Con estas inversiones globales del océano se puede conocer también la distribución de CAN en todos los océanos del mundo. Por ejemplo, aquí esta figura, que es extraída de Gruber et al. 2009, se muestra la distribución de CAN en el Atlántico, en el Pacífico y en el Índico. Y vemos que, tal como se ha visto con los datos de campaña, la concentración es mayor en superficie y que la concentración de CAN disminuye con la profundidad. Y en ciertas zonas, como en el Atlántico Norte, existe una mayor penetración en profundidad. En esta otra figura os muestro los inventorios de carbono antropogénico en todos los océanos. Y vemos que CAN se está acumulando principalmente en el Atlántico Norte. ¿A qué se debe esto? Esto se debe principalmente a la circulación meridiana de retorno, la MOC, que viene del inglés Meridional Overturning Circulation, que, como ya sabréis, en el Atlántico Norte es donde se produce la conexión entre la circulación superficial y la circulación profunda. Por lo tanto, tenemos agua superficial rica en CAN que va a penetrar en profundidad, provocando una inyección de CAN en el océano profundo, y posteriormente la corriente profunda del borde occidental lo va a transportar hacia el sur. Viendo esta figura vemos lo importante que puede llegar a ser estudiar cómo la circulación está transportando este carbono antropogénico y el efecto que tiene en la acumulación. Los objetivos de mi trabajo aquí en la ULPGC han sido estimar el transporte de carbono antropogénico a través de la sección 24,5 grados norte y 7,5 grados norte. Estas secciones se han repetido en el año 92 y en 2011, y la 7,5 grados norte se repitió en el 93 y en 2010. Por lo tanto, vamos a poder cuantificar los cambios que ha habido en el transporte de carbono antropogénico a través de ambas secciones. Además, tener estas dos secciones en esta región nos permite aislar esta región del océano, y vamos a poder cuantificar el balance de carbono antropogénico en el Atlántico Norte tropical. Antes de mostrar mis resultados, os muestro algunas características propias de esta zona que ayudarán a interpretar los resultados. El patrón de circulación a través de las dos secciones lo podemos definir en 3 capas, es decir, dividimos la columna de agua en 3 capas, dependiendo de la dirección que lleve el flujo, bien hacia el norte o bien hacia el sur. Por ello tendremos una capa de fondo, donde el transporte de masa irá hacia el norte a través de ambas secciones. Tenemos una capa profunda, donde el transporte de masa va hacia el sur, y una capa superficial, donde el transporte neto a través de ambas secciones es hacia el norte. Pero tenemos que tener en cuenta que en la sección 24 grados norte tenemos un gran flujo hacia el norte debido a la corriente de Florida, confinada aquí en los estrechos de Florida, y que en el resto de la sección el agua de termoclina circula hacia el sur. Ahora os muestro un poco los perfiles de CAN en nuestra sección. Estas dos corresponden a la sección 24,5 grados norte en 1992 y 2011, estas dos en 7,5 grados norte en el 93 y en el 2010, y en la vertical se representa la profundidad. En todas ellas vemos que la concentración de CAN es superior en superficie y que esta concentración disminuye en profundidad.
Además, se observa que entre 24,5 grados norte y 7,5 grados, a una misma profundidad, la concentración de Can es siempre superior en 24 que en 7,5 grados norte. Por ejemplo, aquí a 500 metros de profundidad, en la sección 7,5 grados norte, la concentración está entre 20 y 30 micromoles por kilogramo, mientras que a 500 metros de profundidad la concentración en 24,5 grados norte es superior a 40 micromol por kilogramo. Además, se observa a simple vista el aumento de carbono antropogénico que ha habido entre los 2 años estudiados, que afecta principalmente a las aguas superficiales y las aguas intermedias, tanto en 24 como en 7,5 grados norte. Y además también podemos ver el efecto de la llegada del agua profunda del Atlántico Norte, que ha sido recientemente ventilada y por lo tanto está aportando carbono antropogénico al océano interior. Eso se ve aquí, en 1500 metros de profundidad, donde tenemos una lengua de agua con concentraciones superiores a 10 micromoles por kilogramo, que se extiende bastante hacia el este, mientras que en el 93 se queda más pequeña. Y esta señal de la llegada del agua profunda del Atlántico Norte es aún más acusada en la sección 24 grados norte, donde penetra más hacia el fondo. Lo podéis ver si comparamos estos datos con estas otras zonas que presentan menores concentraciones de carbono antropogénico. Bien, el transporte de carbono antropogénico sería el Can transportado por la circulación oceánica. Y el transporte de Can a través de cualquier sección transoceánica se computa como la integración en la horizontal y en la vertical del producto de la concentración de Can en las aguas y la velocidad de la corriente perpendicular a la sección. Por lo tanto, cualquier cambio de transporte de Can se va a deber o bien a cambios en la concentración o bien a cambios en los patrones de circulación. Primero os muestro los resultados obtenidos para la sección 7,5 grados norte. Aquí se muestra un perfil vertical de transporte de Can integrado horizontalmente. Es decir, cogemos la sección y la dividimos en 7 capas en función de la densidad. Y hemos acumulado desde África hasta América el transporte de carbono antropogénico, ya sea hacia el norte o hacia el sur. En azul se representa los resultados del 93 y en rojo los del 2010. Si además integramos verticalmente este transporte de Can, obtenemos el transporte meridional de Can. Y hemos obtenido que en 1993 el transporte era de 315 más menos 31 kmol por segundo y que este transporte es mayor en 2010. Si hacemos un análisis por capa, dependiendo de la circulación del sentido de la corriente, es decir, en la capa superficial, que sería este rango de densidades, en la capa profunda y en la capa de fondo. Vemos que el transporte de Can hacia el norte es superior en el 2010 que en el 93. Sin embargo, en la capa profunda, en este rango de densidades, el signo negativo indica un transporte hacia el sur, vemos que es menor en el 2010 que en el 93. Y que las diferencias no son ligeramente significativas en la capa de fondo, pero no muy importantes. Bien, entonces en el 2010 tenemos más transporte hacia el norte y menos transporte hacia el sur, y por ello resulta que el transporte de Can es superior en 2010 que en 1993. Este tipo de análisis se hizo también para el transporte de masa. El transporte de masa es la forma que tenemos de cuantificar la intensidad de la circulación, y el transporte de Can sería cuánto Can está transportando la circulación oceánica. Bien, pues Hernández Guerra y tal vieron que en 2010 la intensidad de la circulación era inferior que en 1993. Es decir, tenemos menos circulación, sin embargo tenemos un mayor transporte de Can en 2010 que en el 93. De inicio se puede pensar que el aumento en el transporte de Can se debe al aumento en la concentración de Can en las aguas, pero nosotros hemos observado que la circulación tiene un papel fundamental en este transporte de Can hacia el norte. Si nos fijamos en la capa profunda, se observa una disminución en el transporte, se observa que el transporte hacia el sur es menor en el 2010 que en el 93, tal como sucedía en el transporte de Can. Por lo tanto, la diferencia en el transporte de Can se debe a la diferencia en el transporte de masa.
Pero si vamos a la capa profunda y nos fijamos en este rango de densidades que corresponde al agua antártica intermedia, se observa que la circulación era más intensa, el cero está aquí y positivo es hacia el norte, la circulación era más intensa en el 93 que en el 2010. Sin embargo, las diferencias no son tan apreciables en el transporte de can. Esto ocurre porque el agua antártica intermedia presenta unas concentraciones de can muy bajas, por lo tanto, aún habiendo un cambio en el transporte de masa, no se registra en el transporte de can. Sin embargo, si nos vamos a las aguas de termoclina, vemos que en el 93 el transporte de masa es ligeramente superior que en el 2010. Y, sin embargo, el transporte de can es superior en el 2010 que en el 93. Y esto sí se debe fundamentalmente al aumento de la concentración de can en las aguas de termoclina. Para que os hagáis una idea, aquí os muestro el perfil vertical de concentración media a través de la sección en el 93 y en el 2010. Vemos que el aumento de can ocurre principalmente en el agua de termoclina. Vemos que en el rango de densidades donde se produce el mayor cambio de transporte de masa del agua antártica intermedia, la diferencia no es muy grande. Y vemos cómo para la capa profunda la concentración de can no es estadísticamente significativa entre los 2 años estudiados. Y es por ello que el cambio de la circulación domina el cambio. La diferencia en la circulación domina la diferencia en el transporte de can para la capa profunda. El mismo análisis se ha hecho para 24,5 grados norte, que hemos obtenido también un aumento donde hemos obtenido que el transporte de can es superior en 2011 que en el 92, debido a que el transporte de can en el agua superficial es mayor en 2011 que en el 92. Sin embargo, a diferencia de lo que había en la sección 7,5 grados, donde habíamos detectado una disminución en este transporte hacia el sur, aquí no se puede decir que estos resultados sean estadísticamente diferentes. ¿A qué se debe esto? Pues esto se debe a un cambio en la masa de agua que está contribuyendo al transporte hacia el sur. Os lo explico. Del agua profunda del Atlántico Norte se puede diferenciar una parte superior y otra parte inferior. Y las aguas más someras presentan una concentración de can superior a las aguas profundas. En el 92 vemos que el flujo hacia el sur se debe principalmente a la Lower North Atlantic Deep Water y que en 2011 hay una contribución de la Lower y también de la Upper. Por lo tanto, tenemos un agua que va hacia el sur con mayor concentración que la que iba en 1992. Pues a esto se debe que estos resultados no sean estadísticamente diferentes. Y también se debe a cómo ha aumentado la concentración de can en estas aguas, donde el mayor aumento es en las aguas de termoclina, donde en el agua antártica intermedia se ve que ha aumentado en todo su rango de densidades, que incluso el Upper North Atlantic Deep Water muestra un ligero aumento de can y que en la capa profunda los perfiles no son estadísticamente diferentes. Bien. Ahora paso a explicaros el balance de carbono antropogénico en el Atlántico Norte tropical. Vamos a imaginar que cualquier sección del océano se puede representar con una caja de agua como esta, donde tenemos la interfase atmósfera-océano aquí, el fondo del mar aquí, y las corrientes marinas circularían hacia un lado o hacia el otro dependiendo de la región en la que estemos. El balance de carbono antropogénico en una región oceánica vendría dada por el equilibrio entre el can que entra en la interfase atmósfera-océano, lo que se está transportando horizontalmente y lo que se está acumulando, porque sabemos que se está acumulando can en los océanos. Nuestro análisis lo hemos hecho en las 3 capas que he dividido antes la columna de agua en función de la dirección de la corriente, ya que Hernández Guerra et al., quien estima los transportes de masa, detectó que no hay transporte diapino entre estas principales capas. Tenemos entonces el agua, la capa superficial, que iría hasta aproximadamente 1500 metros, donde tenemos agua central del Atlántico Sur, del Atlántico Norte y agua antártica intermedia. Y en la capa profunda, donde tenemos la agua profunda del Atlántico Norte. En la capa de fondo tendríamos agua antártica de fondo. Recordaros que el norte quedaría a la derecha de la caja y el sur a la izquierda.
Para empezar nuestros balances hemos tenido en cuenta dos hipótesis. La primera es que la acumulación de can en la capa profunda se debe principalmente a la advección de agua del Atlántico Norte que se ha formado en el norte, se ha enriquecido en carbono antropogénico y que la corriente profunda del borde occidental la ha traído hasta esta capa profunda. Y la otra hipótesis es que los flujos de can están afectando principalmente a la capa superficial. Aquí os muestro el balance de can debido exclusivamente a la advección lateral en las tres capas, la upper, la deep y la bottom layer. Aquí tenemos la interfase atmósfera-océano y aquí estaría el fondo. Tenemos los datos para principios de los años 90 y para principios de la década de los 2010. Esta flecha indicaría el transporte de can, que iría hacia el norte en este caso y hacia el sur en el otro caso. La diferencia entre la advección lateral va a provocar o bien una divergencia, es decir, una exportación de carbono antropogénico de esta capa, si el signo es negativo, o bien una convergencia, es decir, una acumulación de carbono antropogénico debido a la advección lateral. Como los resultados no son estadísticamente significativos para la capa profunda, paso directamente a mostraros los resultados de la capa. No son estadísticamente significativos en la capa de fondo. Paso a mostraros los resultados de la capa profunda. Os recuerdo que la circulación en ambas secciones es hacia el sur. Por eso, como el norte está en este lado de la caja, tenemos la circulación hacia el sur. Vemos que en los 2 años analizados el transporte de can es superior a través de la sección 24,5 grados norte que lo que está saliendo a través de 7,5 grados norte. Por lo tanto, se está produciendo una acumulación de can en el interior de la capa. Lo mismo ocurre para principios de la década de los 2010. Esta acumulación es exclusivamente debida a la advección lateral, debido a la circulación oceánica. También, utilizando los datos de can medidos en ambas secciones, hemos estimado la tasa de acumulación de carbono antropogénico en esta capa profunda. Y lo hemos cuantificado en 139 más menos 21 kmol por segundo a principios de los 90 y 188 más menos 21 kmol por segundo a principios de la década de los 2010. Como veis, estos resultados quedan englobados en los intervalos de confianza estimados para la acumulación debido al transporte lateral. Por lo tanto, podemos admitir que el carbono antropogénico en la capa profunda está aumentando debido a la advección lateral del agua profunda del Atlántico Norte. Y os podéis preguntar por qué es mayor el transporte en la sección 24 grados norte que en 7,5 grados norte. Pues esto lo vais a ver en esta otra figura, donde os muestro el transporte de can acumulado desde África a América en la sección 24,5 grados norte y este otro en 7,5 grados norte. Vemos cómo en 24,5 grados norte el transporte de can ocurre en el borde occidental. Se produce como un chorro, una entrada de carbono antropogénico fuerte. Sin embargo, en la sección 7,5 grados norte, aunque el transporte neto es hacia el sur, existe una recirculación de este agua, de manera que el can es transportado hacia el norte, pero también hacia el sur, pero recirculado hacia el norte, produciéndose la acumulación de can en esta capa profunda. Ahora paso a mostraros los resultados de la capa superficial. Os recuerdo que la circulación es hacia el norte a través de la sección norte y a través de la sección 7,5 grados norte, y en 24,5 grados norte tenemos la corriente de Florida fuerte hacia el norte y una recirculación hacia el sur en el resto de la sección. Y esto se ve representado en la caja con esta sería la corriente de Florida y este sería el transporte hacia el sur del resto de la sección. Analizando el transporte lateral, obtenemos que hay una divergencia de can en esta capa debido a la advección lateral. Es decir, la corriente de Florida está exportando más can que lo que está entrando a través de las dos secciones. Y lo mismo ocurre a principios de la década de los 2010. Pero además sabemos que la concentración de can en las aguas está aumentando. Por lo tanto, hemos estimado la tasa de acumulación dentro de esta capa, que es de 215 más menos 24 a principios de los 90 y de 291 más menos 24 kmol por segundo a principios de la década de los 2010. Por lo tanto, en la capa profunda del Atlántico Norte tropical tenemos can
que está siendo exportado, principalmente por la corriente de Florida. Pero también tenemos can que se está acumulando. Por lo tanto, debe haber un flujo de can a través de la interfase atmósfera, que nosotros lo hemos estimado como un método de inferencia, y lo hemos cuantificado en 542 más menos 56 kilomol por segundo a principios de los 90 y 703 más menos 73 kilomol por segundo a principios de los 2010. Bien, el flujo de CO2 en la interfase atmósfera-océano se puede medir con métodos directos, pero con estos flujos de CO2 que se miden directamente no se puede hacer la diferencia entre carbono natural y carbono antropogénico. La única forma de saber los flujos de can es mediante métodos de inferencia como lo que os he mostrado aquí hoy, o bien utilizando los datos de transportes de can obtenidos a partir de los modelos que os hablaba previamente, pero que también sería inferir los flujos de CO2. Pues algunos modelos, como los de Michalov-Fletcher en 2006, estimó que el flujo de can en el Atlántico Norte tropical es de 0,05 petagramos de carbono al año, y otra estimación más actual está en 0,08 petagramos de carbono al año. Que deciros es que yo siempre hablo en kilomol por segundo, pero la equivalencia es un petagramo de carbono al año es igual a 2.642 kilomol por segundo. Bien, teniendo en cuenta los flujos que he estimado a través de los datos de la capa superficial, así como para todo el volumen del Atlántico Norte tropical, que también lo hemos hecho pero que no os lo presento, hemos inferido que el flujo de can a través de la interfase atmósfera-océano es de 0,25 más menos 0,05 petagramos de carbono al año, es decir, muy superior a lo que estiman los modelos. Ahora cabe preguntarse cuál es la mejor estimación. Yo, como oceanógrafo observacional, voy a creer más en los resultados obtenidos con datos in situ, como en nuestro caso. Y además se sabe que los modelos no están simulando bien el transporte de carbono antropogénico por la corriente de Florida. Pero estas son las primeras estimaciones de flujos de can en el Atlántico Norte tropical y queda que discutir los resultados. Bueno, estos son los resultados. A ver qué dice la comunidad. Y las conclusiones de mi trabajo son, respecto al transporte de can, hemos detectado un transporte hacia el norte en todo el Atlántico Norte tropical, siendo una importante fuente de can hacia el Atlántico Norte subpolar, que es donde se encuentran las mayores tasas de acumulación de todos los océanos. Por lo tanto, lo que antes os decía, que esta acumulación era debida a la formación de aguas profundas del Atlántico Norte, estamos añadiendo también que hay una importante advección lateral de carbono antropogénico que viene desde las zonas tropicales. También hemos detectado un aumento en el transporte de can a través de 7,5 grados norte y 24,5 grados norte entre principios de los 90 y principios de los 2010, y que este aumento es debido principalmente al aumento de can en las aguas de termoclina y a cambio en los patrones de circulación del agua intermedia y profunda. Respecto al balance de can, hemos observado que hay una acumulación de can en las aguas profundas del Atlántico tropical que se debe fundamentalmente a la inyección de can por la corriente profunda del borde occidental a través de 24,5 grados norte, que esta corriente hacia el sur se ve reducida a través de 7,5 grados norte debido a la recirculación del agua profunda del Atlántico norte. Hemos observado por primera vez esta importante exportación de carbono antropogénico por la corriente de Florida. Hemos estimado que la tasa de acumulación de can en el volumen completo del Atlántico Norte tropical es 0,18 más menos 0,01 petagramos de carbono al año. Y hemos inferido que los flujos de can a través de la interfase-atmósfera-océano es de 0,25 más menos 0,005 petagramos de carbono al año, muy superiores a lo que se había pensado anteriormente. Y muchas gracias por vuestra atención. ¿Tenéis preguntitas? Yo, bueno, no entiendo mucho tampoco de eso, no trabajo en eso, pero ¿por qué cuando representas, por ejemplo, el carbono antropogénico lo haces en función de la densidad y no de la temperatura? Porque nosotros estamos estimando los transportes de masa en función de la densidad. Pero quizá con la temperatura, sabes que cuanto menor es la temperatura, mayor es la solubilidad del CO2. Pero en esa estimación de carbono antropogénico que os he mostrado al principio,
se tiene en cuenta la temperatura, la salinidad. Al principio, los métodos. Aquí. Aquí, cuando está parametrizando también la actividad biológica, tienen en cuenta también la temperatura y la salinidad. La solubilidad del carbono, sí, es verdad que la solubilidad del carbono depende de la temperatura, pero está en el método ya está considerado. Sí. Vale. A ver, cuando hablamos de carbono antropogénico, nos estamos refiriendo a la producción de las combustiones de combustible, valga la redundancia, bueno, la propia respiración humana y todo esto. También nos referiríamos a lo mejor al mundo animal, o sea, a todo, se considera todo lo que concierne a actividades humanas. Exacto. Por ejemplo, pues siempre, no sé exactamente por qué, pero he oído el tema del famoso metano, que se producen grandes cantidades de metano. ¿Tiene alguna relación con esto? Es otro gas. Es otra cosa distinta. Es otro gas totalmente que no estamos cuantificando aquí. Esto sería solo el CO2. Y el hecho de que se vea por la zona norte del Atlántico Oeste una mayor acumulación de carbono antropogénico puede ser debido a la población que hay en toda esa zona, el exceso de población, bueno, los grandes países como Estados Unidos, Canadá. En este caso, el exceso de población estaría afectando todo lo que es el hemisferio norte. Porque en Europa también habría, y también China, estaría afectando a todo el hemisferio norte. Y a lo que usted se refiere quizás es a la mayor acumulación que hay en el borde occidental. Esto se debe principalmente al transporte, a la circulación oceánica, porque la corriente profunda viene pegada al borde occidental. Y por eso ese agua que se ha ventilado ahí en el Atlántico Norte viene circulando por aquí. Y por ello se produce esa mayor acumulación en el borde occidental. Llama la atención en esa curva, por ejemplo, de todo lo que es la actividad antropogénica que tiene para, por ejemplo, en países como China, Australia, la India y demás, no aparezcan ni en el Índico ni en el Pacífico, ¿no? Por eso es tan importante la circulación oceánica en esto, porque como es en el Atlántico Norte donde se produce el hundimiento de masas de agua, es donde está entrando, es por eso que digo que hay una inyección de carbono antropogénico. Si no hubiera formación de aguas profundas, el CO2 iría entrando a través de la interfase atmósfera-océano lentamente, pero debido a la circulación oceánica se produce esa inyección al océano interior. Por eso estamos aquí trabajando en el Atlántico Norte, que también es bastante importante en todo lo que es la Antártida, y hay muchos grupos de investigación que también trabajan aquí. Pero yo de momento estoy en el Atlántico Norte. Se dice que la zona de los afloramientos es como zona de grandes sumideros de carbono, ¿no? Debido a la gran actividad la biológica y tal. Pero sin embargo, parece que en el mapa no lo interpreto bien, pero parece que realmente no son sumideros, o no son sumideros reales, esto es acumulación, ¿no? Pero Sí, yo esperaba algo más ahí. Sí, pero date cuenta, esa es una de las dificultades que tenemos, y es porque el carbono antropogénico es una simple perturbación de lo que hay de carbono total. Entonces, la actividad biológica no está reaccionando todavía a este exceso. Además, tenemos que tener en cuenta que el carbono no es un nutriente limitante para los ecosistemas. Por lo tanto, tú le echas ahí más carbono y ellos siguen con su actividad. Si fuera nitrógeno, por ejemplo, o fosfato, que son nutrientes limitantes, echarle más nitrato o fosfato sí afectaría mucho a la población biológica. Sin embargo, con el carbono quizás no se vea por eso mismo, porque no es un factor limitante. ¿Qué esperaría si ahora, por ejemplo, se redujeran de buenas a primeras? Sabes que va a haber una reunión, hubo ahora una reunión, por esto ya han pasado de Kioto y ahora tienen una reunión, no recuerdo en qué país, para seguir hablando otra vez de lo que son las emisiones de los países occidentales y demás, ¿no? ¿Qué pasaría si de buenas a primeras redujéramos las emisiones de forma drástica?
A la época preindustrial no creo que podamos llegar ya. Por lo tanto, la perturbación atmosférica seguirá ahí. Y de todas formas, queda ese exceso de CO2 todavía que seguiría inyectándose. Yo creo que tardaría muchos años en que el sistema volviera a su equilibrio. Eso es mi opinión propia. Pero bueno, sería lo mejor que nos podría pasar. Pero el océano seguiría transportando de momento hacia el interior, que tampoco está afectando a la acidificación del océano, sí. Pero no sé cómo podría evolucionar más desde el pH del océano. Pues gracias, Patri. De nada.